Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con Verónica Martínez Amat. Esta escritora nació y reside en un pueblo del interior de la provincia de Alicante. Es licenciada en Filología Inglesa y máster en Investigación Histórica, amén de haber realizado otros estudios relacionados con la archivística y la biblioteconomía. Su pasión por los libros y la lectura le viene desde muy niña, despertando su imaginación a nuevos mundos y aventuras que, como no podía ser de otra manera, han acabado plasmados en un papel. Más tarde, descubrió en la historia aquella inclinación natural que le faltaba para convertirse en una escritora de novelas. Es de hecho en acontecimientos y hechos históricos poco conocidos, o que han pasado de puntillas por los libros de historia, donde encuentra la inspiración para sus narraciones, cuentos y leyendas de esas épocas pretéritas que tanto le entusiasman. Día a día, la mente de esta humilde escritora, de pluma y corazón inquieto, permite que la imaginación la lleve de la mano por esos mundos fantásticos de papel, tinta y letras para ver reflejado su imaginario particular en este viaje que ha emprendido por esos océanos de ficción que dan sentido a su vida. Y todo ello compaginado con la alegría de ser madre de un pequeño vikingo que le tiene robado el corazón. Verónica nació en Petrer el 14 de mayo de 1974. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, máster en Investigación Histórica por la UNED y especialista universitario en Archivística por la UNED. Ha sido galardonada en distintos certámenes de relatos y es autora de las siguientes novelas: El paso de los españoles, publicada en 2011 y reeditada en 2017. El secreto de Loarre, primer premio de novela Castillo de Loarre en mayo de 2013 y publicada por Éride Ediciones en julio 2014. Mirada de gato, publicada en 2015 y reeditada y ampliada en 2018. Evocadora, publicada en 2017. Autora del poemario Cazando vientos, publicado por Ole Libros en diciembre de 2020. Coautora de la novela La huida parda, junto con Carlos Gutiérrez, Octavio Jover y Mari Cruz Pérez, publicada en septiembre 2015, de una huida hacia la nada, junto con Carlos Gutiérrez y Mari Cruz Pérez, y publicada en enero 2020, y de la novela Después de la huida, junto con Carlos Gutiérrez, Octavio Jover y Mari Cruz Pérez, y publicada en septiembre 2016, El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha, publicada en julio de 2020, Lágrimas de sal, en 2022, ambientada en el siglo XVIII y de temática histórica y de aventuras. El paso de los españoles, 2017. En 1719, un plan urdido por el cardenal Giulio Alberoni, con la aprobación de Felipe V, envía tropas españolas a Escocia para, desde allí, preparar una invasión contra los ingleses. Una tormenta en el Atlántico hace que el grueso de las tropas no consiga llegar a su destino. Solamente un pequeño contingente de soldados arriba a Escocia y, entre ellos, Alejandro Andía, pupilo del cardenal. Y es en aquellas agrestes tierras donde Alejandro, a pesar de que un oscuro pasado le persigue, logra encontrar el amor y dar significado a las palabras honor y lealtad. La expedición española a Escocia de 1719. Capítulo 1. Antecedentes. Felipe V y su llegada al trono español. La previsible muerte del último rey de los Austrias, Carlos II, sin herederos, provocó que el problema de la sucesión española dominara la política europea durante las últimas 4 décadas del siglo XVII. El rey de Francia, Luis XIV, había contraído matrimonio con María Teresa, hija de Felipe IV, y tenía sus intereses puestos en el trono español, a pesar de que se había firmado un tratado en el momento de sus nupcias en el que se hacía explícito que María Teresa y su descendencia quedaban excluidos de la corona hispana.
Aun así, el rey de Francia obvió esta consideración y en enero de 1668 firmaba otro tratado en secreto con el emperador Leopoldo I para que, en el supuesto de que el enfermizo Carlos no tuviera descendencia, repartirse el trono español. Nuevos tratados se firmaron entre las diferentes potencias europeas durante los siguientes años de vida de Carlos II, lo que avivó las pugnas internacionales y las tensiones en Madrid. El testamento de Felipe IV contemplaba la posible muerte sin sucesor de su heredero de la siguiente forma, excluyendo, como ya hemos dicho, a la rama francesa por la renuncia de María Teresa. Primero, serían llamados a la sucesión los descendientes de la infanta Margarita, hija de Felipe IV y Mariana de Austria. En segundo lugar, los de la infanta María, hermana de Felipe IV y madre del emperador Leopoldo, y en última instancia, a la descendencia de Catalina, hija de Felipe II y casada con el duque de Saboya. Finalmente, en los años previos a la muerte de Carlos II, este se decantó por el príncipe José Fernando de Baviera, hijo de la infanta María Antonia y, por tanto, nieto de la infanta Margarita, y en quien recaían los derechos señalados por el testamento antes mencionado. Pero la prematura muerte de José Fernando en 1699 volvió a revivir las ambiciones del resto de potencias europeas y un nuevo tratado de partición se firmó de espaldas a España en el que se reconocía como heredero al archiduque Carlos de Austria, tratado que conllevaría una división del Imperio español, ya que el archiduque regiría en la península, Países Bajos e Indias, mientras que Francia conseguiría la Toscana, Nápoles y Sicilia, y Leopoldo, duque de Lorena, recibiría Milán a cambio de ceder Lorena y Bar al delfín francés. Francia, Holanda e Inglaterra se mostraron favorables a esta partición, pero no así el emperador, que reclamaba la totalidad de la herencia española para el archiduque. Sin embargo, Carlos II, preocupado por conservar intactos sus dominios y el bienestar de sus súbditos, y recomendado por su Consejo de Estado, testó a favor de Felipe, duque de Anjou, segundo hijo del gran delfín francés. Felipe fue proclamado rey de España con el nombre de Felipe V y entró en Madrid en 1701. El problema surgió cuando Luis XIV declaró que los derechos sucesorios de Felipe al trono francés seguían intactos. El resto de potencias europeas comenzó a temer la posible perspectiva de la unión de las coronas de España y Francia, por lo que Austria, Inglaterra y Holanda firmaron la Gran Alianza de La Haya y, en 1702, declararon la guerra a España y Francia, dando lugar a la llamada Guerra de Sucesión Española, 1702 a 1714. Este conflicto fue, tanto internacional, como civil, ya que mientras Castilla y Navarra fueron fieles al candidato Borbón, la mayor parte de la corona de Aragón prestó su apoyo al candidato austriaco. Tras varias victorias y derrotas de ambos bandos, en 1711 la muerte del emperador austriaco José dejó la corona en manos del archiduque Carlos, lo que propició que el resto de potencias europeas temieran ahora el gran poder de los Habsburgo y decidieran imponer un tratado de paz para el conflicto español. El Tratado de Utrecht reconocía a Felipe V como rey de España, renunciado al trono francés, conservando los territorios de ultramar y perdiendo varios territorios en Europa, Países Bajos españoles, Ducado de Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, así como Gibraltar y Menoría que recaían en manos de los ingleses. De esta manera, España pasaba a ser una potencia menor y perdía su hegemonía en el Mediterráneo occidental, para dejar abiertas las puertas a la nueva y emergente potencia marítima de los ingleses. Mirada de gato. Conoce a los almogávares, conoce a Gonzalo de Tella, almogávar aragonés, valiente, fuerte, sencillo, bueno, sacrificado. Un hombre libre, que vive de su oficio de guerrear y no teme a nada porque pone cada día su vida en juego por una escasa soldada. En 1238, el monarca aragonés Jaime I está decidido a rendir Valencia con sus huestes y recuperarla para los reinos cristianos. Durante el sitio, el peculiar almogávar Gonzalo de Tella rescata a Blanca, la hija del taonero de Ruzafa, de ser agredida por unos indeseables y entre ellos surgen unos sentimientos incontrolables que los llevan a tener que enfrentarse tanto a secretos de antaño que parecen poner trabas en su camino, así como a los celos, envidias y ambiciones de un noble al servicio del rey aragonés. ¿Será la voluntad de ambos lo suficientemente fuerte como para sublevarse en contra de un destino que parece querer separarlos? Mirada de gato nos muestra cómo las diferencias no siempre son obstáculos insalvables para que prosperen valores como el honor, la lealtad y el amor.
Evocadora, 2017. ¿Qué sucedería si todas las personas que se hallan en coma se proyectaran en mente y alma a una especie de mundo paralelo, de antesala entre la vida y la muerte? ¿Y qué ocurriría si, entre todas esas personas, una de ellas fuera capaz de recordar lo acontecido cuando regresara a la vida material? Muchos creen que Irene podría ser esa persona, aquella dotada con el don de evocar esa existencia paralela a nuestro mundo. Pero, ¿abandonará Irene ese limbo alguna vez regresando al mundo material o caminará desde allí hacia la muerte? ¿Recordará aquel lugar, aquellas gentes, si alguna vez despierta del coma? Mientras acepta su papel de evocadora y se convierte en albacea de todas esas almas desdichadas, estas preguntas quedarán en el aire a la espera de recuperar sus vidas en otro plano de la existencia. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista a la autora, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Verónica Martínez Amat nació en Petrer el 14 de mayo de 1974. Es licenciada en Filología Inglesa, por la Universidad de Alicante, máster en Investigación Histórica, por la UNED, y especialista universitario en Archivística, por la UNED. Ha sido galardonada en distintos certámenes de relatos y es autora de las siguientes novelas: El paso de los españoles, publicada en 2011 y reeditada en 2017. El secreto de Loarre, primer premio de novela Castillo de Loarre en mayo de 2013 y publicada por Elide Ediciones en julio de 2014. Mirada de gato, publicada en 2015 y reeditada y ampliada en 2018. Evocadora, publicada en 2017, autora del poemario Cazando vientos, publicado por la editorial Olé Libros en diciembre de 2020. Coautora de la novela La huida parda, junto con Carlos Gutiérrez, Octavio Jover y Mari Cruz Pérez, publicada en septiembre de 2015, De una huida hacia la nada, junto con Carlos Gutiérrez y Mari Cruz Pérez, y publicada en 2020. Y de la novela Después de la huida, junto con Carlos Gutiérrez, Octavio Jover y Mari Cruz Pérez, y publicada en septiembre de 2016. El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha, publicada en julio de 2020, Lágrimas de sal, en 2022, ambientada en el siglo XVIII y de temática histórica y de aventuras. Hola Verónica, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Verónica Martínez Amat? Verónica es una soñadora empedernida, una lectora incansable, y esa pasión por los libros y la lectura ha despertado su imaginación a nuevos mundos y aventuras que han acabado plasmados en el papel. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Aparte de leer y de escribir, lo que más me gusta es salir a andar por el monte. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? Bueno, mis manías a la hora de escribir es, por ejemplo, donde empiezo una novela, en el lugar en el que empiezo una novela, la tengo que terminar. Y otra manía podría ser el que intento que se me quede, aunque me tire para un párrafo una hora, intento dejarlo lo más perfecto posible para a la hora de hacer la corrección final no tenga tanto para corregir.
¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Escribo desde muy niña, desde pequeña ya hacía algún cuento que otro, pero fue a partir de los 15 años más o menos cuando comencé ya a tomármelo un poquito más en serio, escribía más, escribía todos los días y he seguido haciéndolo a lo largo del tiempo. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? La literatura ha cambiado mi vida en muchos sentidos. Desde niña, con todas las lecturas que leí, que es muy emocionante vivir todas esas aventuras. Y ahora, de más mayor, pues el camino que he emprendido de publicar novelas me ha aportado muchísimo, la verdad. Es algo incuestionable que te cambia la vida, y tu modo de ver la vida, etcétera. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Bueno, cualquier personaje tiene su parte complicada. Para no perder durante la redacción de una novela, no perder la personalidad del personaje, haya sido un personaje real o haya sido un personaje ficticio, el no perder su personalidad a la hora de escribir los diálogos es importante. Por ejemplo, en mi novela El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha, tenía como protagonistas 8 mujeres, cada una con una personalidad, cada una con un pasado, cada una de una clase social, y el no perder el punto en la personalidad de cada uno de los personajes, pues fue bastante complicado a la hora de escribir la novela. Entonces, lo mismo da que sean personajes que hayan sido reales, en mi caso al ser novela histórica, o personajes ficticios. Siempre hay que seguir una misma línea con el personaje y definirlos muy bien. El juramento de Tortosa. Es una historia basada en la Orden del Hacha, únicamente integrada por mujeres guerreras, es bastante desconocida. Que la historia de la Orden del Hacha no sea tan conocida como lo puedan ser otras, ¿a qué se debe realmente? La historia de la Orden del Hacha es un hecho poco conocido. Yo lo descubrí en internet hace unos años. Y allí en Tortosa es una historia que sí que ha tenido su trascendencia, pero fuera de Tortosa pues muy poca gente lo ha conocido. Las razones, pues sabemos por desgracia que los escritos, la historia ha magnificado los hechos de los hombres y ha dejado un poco de lado a los de las mujeres. Menos mal que hoy en día, pues todos estos hechos estos históricos protagonizados por mujeres, pues se les está dando la trascendencia y la importancia que merecen. Entonces, yo al conocer esta orden de armas de mujeres, pues decidí que desde mi modesta pluma pues sacarla un poco a la luz y que la conociera más gente. Si lo he logrado o no, ahí está el resultado. ¿Cuántos viajes a Tortosa para documentarte y ver por ti misma la herencia medieval de la urbe tuviste que hacer? Si se puede, es importante ir a conocer el lugar que vas a describir en una novela, si no te pilla demasiado lejos y puedes ir a visitar el lugar, como en este caso, en el caso del juramento de Tortosa, pues es importante porque a la hora de describirlo ayuda mucho el que conozcas el lugar. Aunque haya cambiado a lo largo de los siglos, siempre queda algún vestigio con el que te puedes hacer una idea de cómo sería la ciudad medieval en ese momento. O sea, que yo lo considero importante, es importante para la documentación de la novela y para poner sobre todo en situación al lector.
¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? No tengo ningún lugar especial para escribir. Normalmente escribo en mi despacho. Sí que es necesario, o por lo menos para mí lo es, el que haya silencio y bueno, a mí me gusta estar rodeada de mis libros, en este caso. ¿Con qué tipo de novelas te encuentras más cómoda? ¿Cuáles son las que más te gusta escribir? Bueno, pues normalmente casi todos mis libros son novela histórica, por tanto es el género en el que mejor me muevo, a pesar de que lleva mucho trabajo de documentación detrás. Yo tardo casi más tiempo en documentarme que luego en escribir la novela. Y bueno, en principio es el género que más me gusta, pero nunca me cierro puertas y nunca descarto escribir de otros géneros. Valenciana de Petrer. ¿Has escrito algo sobre tu pueblo, Petrer? Un lugar también lleno de historia y magia. Bueno, sobre Petrer he escrito alguna cosita corta, algún relato. Por ejemplo, de cuando Jaime I vino a pacificar la revuelta morisca de esta zona y de alguna otra cosita más. Pero no descarto quizás algún día hacer algo más largo sobre alguno de los leyendas o hechos históricos de aquí de Petrer. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? Bueno, siempre dicen que es complicado que no se refleje algo en tus escritos de tus propias emociones o de tus propias vivencias. Sí que es verdad que un escritor se nutre pues de lo que ve, de lo que observa, de lo que vive. Y quieras que no, a veces incluso inconscientemente alguna de esas cosas vividas por el propio escritor aparecen reflejadas en las novelas. Tu última novela junto a Luis Moyá es africana. Cuéntanos quién es María, esa esclava de color y primera mujer en navegar los dos grandes océanos. Bueno, María es una esclava arrancada de su tribu en Guinea Ecuatorial y arrastrada pues por Europa, por Portugal, por España, vendida al mejor postor, y su amo acabó siendo don García Jofre de Loaysa, que la llevó con él en la segunda expedición que se hizo a las Islas Molucas. Tras haber completado la primera, Magallanes y Elcano, bueno, Elcano porque Magallanes murió antes de completarla, la primera circunnavegación a la Tierra, pues hubo una segunda expedición, también iba Juan Sebastián Elcano, pero el que la comandaba era don García Jofre de Loaysa. Y María era la esclava de don García. Y bueno, pues con ellos inicia el periplo del viaje alrededor del mundo. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? La relación autor-lector, pues yo pienso que debe de ser con complicidad, estrecha. Yo, por ejemplo, atiendo a todos los lectores que me escriben por las redes sociales. Firmo encantada los libros que me piden que les firme y escucho todas las opiniones cuando me hacen una crítica, sea positiva o negativa, de las novelas. Siempre que las críticas negativas, siempre que sean fundamentadas, son de ayuda para el escritor, para saber en qué puede mejorar. Yo todas esas críticas negativas las acepto y tomo nota de todo ello, a ver qué puedo mejorar. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Bueno, yo cuando escribo sobre un hecho histórico en concreto, intento, después de consultar todas las fuentes, intento plasmar en la novela el hecho histórico con el máximo rigor posible. Luego ahí, digamos que entretejo la trama de ficción entre ese hecho histórico.
Si alguna vez me tomo una licencia histórica, lo que hago luego es, digamos que en la nota de autor o de autora final, pues lo que hago es reflejar esa licencia histórica que me he tomado para que el lector lo sepa. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Bueno, escritores de referencia tengo muchos. A mí me gusta leer de todo tipo de géneros, pero por ponerte un ejemplo de más parecido a lo que yo hago, pues por ejemplo, uno de mis escritores favoritos sería don Arturo Pérez Reverte. Para mí, sus obras, sobre todo El capitán a la triste, Un día de cólera, El maestro de esgrima, El pintor de batallas, etcétera, para mí esa forma tan peculiar que tiene de narrar los acontecimientos y de definir también a los personajes, para mí es uno de mis escritores de referencia. Recomiéndanos una de tus novelas y el motivo por el que tendríamos que leerla. Bueno, pues ya que hemos estado hablando del juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha, pues podría recomendarles esa, por ser un hecho histórico poco conocido, porque es una novela coral con muchos personajes, porque tiene aventura, tiene historia, tiene relaciones, tiene un poco de intriga, son capítulos cortos que se leen fácil, pero bueno, si le gustan los hechos poco conocidos a los lectores, pues cualquiera de mis novelas suele estar basada en esos hechos poco conocidos. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Bueno, yo empecé publicando con editoriales pequeñas. He tenido diversidad de relaciones con ellos y de vivencias, y al final opté por la autopublicación. Me ha ido muy bien porque yo lo he gestionado todo, eso sí, siempre cuidando mucho la edición, lo cuido bastante. Y ahora con la última, con Africana, he vuelto a editorial, y la verdad es que con la editorial Almuzara también está siendo muy buena relación con ellos. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? En este momento estoy escribiendo una novela sobre los últimos años de los templarios y la relación que mantuvieron los templarios y los cátaros. Cuando los cátaros eran perseguidos, que digamos que tuvieron que huir de Francia hacia España, de otros lugares, pues esa relación estrecha que creo que hubo ahí entre templarios y cátaros. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y puedan también adquirir tus trabajos. Bueno, pues pueden encontrarme a través de Facebook, Verónica Martínez Amat Escritora, es mi página de Facebook, o a través de Instagram, Verónica Martínez Amat, también pueden encontrarme. En la página de Facebook, sobre todo, hay muchos escritos, relatos, poesía, etcétera, que voy poniendo cada semana. A través de las redes sociales pueden pedirme libros si quieren que se los envíe dedicados. A través de las redes sociales me los pueden pedir. O mis libros también los pueden encontrar en cualquier librería, Casa del Libro, FNAC, Amazon, etcétera. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Nada más, simplemente agradecerte, Lute, el ratito de esta entrevista y darme la oportunidad de que conozcan un poco más mi obra. Muchas gracias y un saludo. Verónica, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Lágrimas de sal, del 2022. Relato con el que ganó el primer premio de microrrelatos del Encuentro de Escritores de Valencia.
Mientras el Santa Ana de Santoña navegaba contra las aguas gallardas del canal, yo me sentía más fascinado por la impertérrita figura de aquel hombre que se hallaba en el castillo de proa contemplando el infinito, que por la bravura de ese mar norteño que salpicaba la cubierta. Admiraba a aquel marino que llevaba el océano impreso en el rostro y el corazón henchido cual vela de navío. Jorge Juan volvía de Inglaterra tras perseguir el sueño de que la Armada Española volviera a ocupar esa preeminencia naval perdida años ha. Y yo le había seguido para continuar siendo testigo de sus andanzas por mares y océanos. La tormenta azotaba el navío empapando sin misericordia a los tripulantes que trataban de mantener el rumbo enfrentándose a aquella vorágine de la naturaleza. Un servidor, al que la vida le había arrebatado todo cuanto tenía, se agarraba como podía a un mástil mientras contemplaba al gran hombre afianzar sus pies en cubierta sin soga ni pertrecho al que sujetarse. Su misión había sido un éxito y el plan estaba cumplido, pero no dejaba de notar esa melancolía que se extendía por el barco emanando de su estampa. De pronto, contemplé cómo una solitaria lágrima descendía por el rostro del marino, dejando impresa una huella de sal en su recorrido, no sabiendo si surgía de sus ojos o de alguna salpicadura de ese mar bravío. No obstante, esa imagen me encogió el alma de tal manera que jamás la pude olvidar. Años más tarde, cuando por fin cumplí el sueño de capitanear mi destino, aquella escena revivida en mi mente cientos de veces fue la que bautizó sin remedio a la hermosa nave que pronto comandaría, Lágrimas de Sal. Un sincero homenaje hacia aquel hombre cuyo rumbo se fraguó en el mar. Vamos a escuchar otro relato de Verónica Martínez Amat. Recuerdos del ayer. Madame de Creñy ya peina canas. Su cuerpo, antes grácil y delicado, se ha transformado en el de una matrona francesa entrada en carnes que dedica su vida a las labores propias de su condición. Pero aún guarda ese porte elegante que la distinguió a sus ojos muchos años atrás y esa mirada risueña de color añil que él también recuerda. De carácter pragmático, siempre supo que la vida no le iba a conceder la capacidad de decidir, así que se acomodó a las situaciones para sacar el mayor partido posible de ellas. Solo tuvo un instante de rebeldía en su juventud. Fue cuando se conocieron, pero pronto, las circunstancias se impusieron y tuvo que aceptar de mala gana aquel matrimonio impuesto con de Creñy. Aunque su corazón atesoró durante años ese amor prohibido, su razón la instó a convertirse en un ente modélico de esposa, madre y, ahora abuela, sin tacha ni imperfección. Los salones de su casa se han convertido en lugar de reunión de aquellas familias francesas que gustan de pasear su palmito adornadas de alhajas entre los pares del reino, ávidas de chismes cortesanos con los que llenar sus vacías vidas encorsetadas. Sin embargo, aunque habría querido, él no ha podido ser tan práctico como su amada durante esos años de separación. George nunca se ha casado. Ha preferido enrolarse en cualquier causa guerrera obviando que el legado de los Kidd descansa sobre sus hombros. Su deber de preservar el clan para su apellido ha pasado a segundo plano pues se juró que nunca se desposaría con alguien que no fuera ella. Todavía hoy guarda un parecido al joven idealista que fue. Aunque su cuerpo se haya deteriorado y las arrugas hayan horadado su piel, los años de constante ejercicio y frugal vida castrense han conservado su esbelta figura. Ha viajado, ha luchado y se ha codeado con las más altas esferas europeas. Su lealtad para con la casa Estuardo le ha llevado a España, Francia y Prusia, donde reside desde hace un tiempo. Y su amistad con Federico II le ha granjeado que las puertas de la casa real prusiana siempre hayan estado abiertas para él. El encuentro entre ambos, tantos años después, ha sido breve, intenso, pleno de esa añoranza que solo dos amantes separados a la fuerza por diferencias religiosas pueden salvaguardar. Han engarzado sus miradas unos instantes y ambos han sabido que la llama del amor todavía arde fuerte y salvaje. Y, aunque el intercambio de frases y cumplidos ha sido meramente formal, dada la situación requerida en un salón repleto de caballeros y matronas, sus miradas y sus gestos han tomado las riendas en esos escasos momentos de remembranza. Cuando él ha cruzado la puerta de su casa para no volverse a ver, ella se ha excusado de la reunión alegando una repentina jaqueca para ya, en la soledad de su inmaculado cuarto, poner en palabras los sentimientos que la han embargado ante su presencia. Cuando nos volvimos a encontrar, después de un lapso de muchos años, hicimos un descubrimiento que nos sorprendió y afectó a ambos. Hay un mundo de diferencias entre un amor que ha durado toda una vida y aquel que ha ardido durante la juventud y luego ha parado.
En nuestro caso, el tiempo no ha desnudado defectos ni mostrado lecciones amargas, ninguna ilusión ha sido destruida. Por lo que, a pesar de los años transcurridos, cuando nos hemos encontrado en nuestra madurez, los sentimientos tiernos, puros, solemnes, han surgido de nuevo y han superado cualquier otro sentimiento que nuestra naturaleza haya sido capaz de crear. Tras cerrar su diario personal y guardarlo en el cajón secreto de su tocador, toca la campanilla que hará venir a su criada. Necesita desvestirse, envolverse en el suave plumón de su cama y rememorar todas aquellas palabras no pronunciadas en el encuentro para que le sirvan de aliento el resto de su vida. Ya volverá al día siguiente a colocarse la máscara de dama noble de la corte parisina y a atender aquellas obligaciones que se esperan de ella. Ya recuperará mañana esa vida regalada que no deseó pero que le fue concedida. Ya quedará un día menos para que sus almas se encuentren en el más allá y puedan vivir eternamente unidas. El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Jurad sobre la cruz de vuestra espada que así se hará. Es la única salida honrosa que le queda a Tortosa. En 1149, tras conquistar Tortosa de manos de los andalusíes, el conde Ramón Berenguer IV marcha a Lérida. Unos meses después, el infiel sarraceno vuelve y comienza un asedio en el que las esperanzas cristianas se ven gravemente amenazadas. Fue la determinación y el coraje de las mujeres tortosinas la que impidió que Tortosa fuera de nuevo reconquistada. Y esa gesta, que todavía hoy se recuerda, supuso la creación de una orden de armas, integrada solo por mujeres. La Orden del Hacha. Esta es su historia. El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Una novela de Verónica Martínez Amat. A continuación hacemos una pequeña reseña de la novela El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha, con el fin de aumentar la curiosidad de nuestros oyentes y que ellos mismos comprueben si están de acuerdo con nosotros. Verónica Martínez Amat, la autora, nos traslada al siglo XII, a la ciudad de Tortosa, para descubrir el valor de sus mujeres y el poder del amor por la patria chica. En la presentación de los acontecimientos que se narran en la obra, el hecho histórico predominante es la salvaguarda de Tortosa de caer nuevamente en manos musulmanas. Para ello describe a varios personajes, tanto masculinos como femeninos, que tienen sus propias cuitas personales. Destacando la fortaleza de sus mujeres, cada una con un carácter y una vida familiar que difiere de la imagen que dan públicamente. De la misma manera, algunos hombres también ocultaban al resto de sus convecinos sus inclinaciones más violentas bajo un halo impostado de rectitud y beatería. Otro de los puntos que la novela destaca es el poder que tiene la compañía y solidaridad, en una época donde la vida de los habitantes de los territorios de frontera, o recién conquistados, estaba circunscrita a la guerra y la agricultura, en la mayoría de los casos. En este sentido da igual la raza y la religión que tuvieran, pues se guiaban por los sentimientos. Como ya se ha indicado, y en la novela está muy bien reflejado, los habitantes de las poblaciones se dividían según la religión profesada, siendo muy complicado que se mezclaran en matrimonio. Aunque pudiera surgir el amor, este era un amor prohibido. El matrimonio era concertado por los padres para conseguir un buen negocio, en el caso de las mujeres especialmente. Además, las personas se guiaban por un alto sentido del honor por el que se jugaban incluso la vida. Y con todo esto, la autora lanza un mensaje de igualdad, donde las mujeres demuestran que tienen mucho que decir y el poder para hacerlo. Y a la par desarrolla una historia de amor, condenado y prohibido para la época, entre dos mujeres que se apoyan para salir de su vida de penurias y miedos.
Al igual que busca darnos a entender lo importante y necesario que es el sentimiento de pertenencia a un grupo, sea cual sea, donde la persona se sienta plena y realizada. A la par que es aceptada y querida. Todo ello se nota en los diferentes personajes que reúne la novela. Por último, cabe recordar el valor que atesoran todas las personas ante situaciones de vida o muerte. Y más cuando tienen que luchar por su familia y su casa, donde dan hasta la última gota de energía que puedan poseer para no perder la vida que llevan. Como resumen puedo decir que con una narrativa ágil, hace al lector volar al siglo XII y sentir los pesares de los moradores de la novela. Una novela altamente recomendable por todo su contenido y los valores que transmite. Queremos presentarles a una escritora que ya tiene una larga trayectoria. Ella es Verónica Martínez Amat. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y estoy encantada de estar aquí hoy. Larga trayectoria, como son 7 libros, ¿verdad? Exacto. Escritos por tu puño y letra. Sí. Y que tenemos el privilegio de presentar el último de ellos, El juramento de Tortosa. Un libro, yo decía, plagado de temas de actualidad. Bueno, es una novela histórica. Lo que pasa es que está protagonizada por 8 mujeres y bueno, las cosas que pasan ahora con las mujeres pasaban antiguamente igual y he querido reflejar la vida de estas mujeres en su lucha, que ahora si quieres cuento un poquito el argumento. Pero no como unas superheroínas, sino como personas reales, con sus defectos, reales, con su historia de vida. Sus defectos, sus virtudes. Eres licenciada en Filología Inglesa, máster en Investigación Histórica, y nosotros hemos querido que desde estos días próximos al 8 de marzo, pues traer distintas mujeres para que entendamos que, como nos decía Verónica, no, lo que pasa ahora no es algo nuevo, sino que ya pasaba antes. Es decir, que ha pasado a lo largo de la historia. ¿Qué le ocurre a la protagonista? Bueno, vamos a ver. En 1149, el conde Ramón Berenguer IV acaba de conquistar Tortosa para la cristiandad y se marcha a Lérida a seguir con sus conquistas. Y poco tiempo después los andalusíes vuelven a intentar recuperar Tortosa porque al fin y al cabo la ciudad había sido suya durante muchos siglos. ¿Qué ocurre? Que empieza un largo asedio y es tan largo que los prohombres de la ciudad se reúnen en el castillo de la ciudad y juran y deciden que antes que entregar la ciudad al infiel sarraceno, matarán a todo aquel que no pueda empuñar un arma, mujeres, niños, ancianos, quemarán todas sus posesiones y saldrán a campo abierto a morir matando. Sorteamos un libro, ya sí. Estilo Verónica, porque ya la gente está diciendo quiero el libro de Verónica, pues puede ser suyo, así sí. Que ustedes ya saben, tienen que llamar al 925 28 77 91 y entrarán en un sorteo y a ver si tienen la suerte de que ese libro pueda estar en su mesita de noche. ¿Y qué más cosas ocurren? Bueno, pues las mujeres al enterarse de esta decisión de los hombres se rebelan completamente y idean una forma de detener el asedio y es gracias a su gesta. Son las mujeres las que paran el mundo. Recuerda que ese era uno de los lemas de un 8 de marzo hace creo 8 o 9 años. Es verdad, es verdad. Entonces es gracias a ellas que la ciudad no es tomada y se les concede, el conde Ramón Berenguer les concede una orden de armas femenina, que es la única que hay, la orden del hacha. Estos libros, yo creo que la historia de mujeres independientes, mujeres luchadoras, se está convirtiendo en el argumento de muchos libros, que ahora encontramos en primera línea, libros que han sido premiados. ¿Por qué crees que todo el mundo queremos leer libros en los que la mujer es protagonista? Bueno, ¿Qué buscamos en estos libros el lector? Yo creo que a lo largo del tiempo se han magnificado los hechos históricos protagonizados por hombres, pero no se ha dado la importancia que tienen los hechos protagonizados por mujeres. Al fin y al cabo, la historia la hacen los hombres y la hacemos las mujeres. Que eres, lo sabes bien. Y creo que esa es una de las razones. Entonces ahora pues están recuperando muchos personajes históricos femeninos que han sido muy importantes. ¿Para ti quién ha sido uno de los personajes históricos femeninos con más fuerza y potencia? Bueno, pues hay muchas, desde Agustina de Aragón, Ana María Juana de Soto, la loca, que la tuvimos ahí como... Juana también, las mujeres de la Orden del Hacha, porque en Tortosa, de hecho, durante los siglos han tenido privilegios que el resto, en el resto de España. Si tuvieras que comparar a esas mujeres históricas, tú que las has conocido y las has recorrido por tu investigación, ¿y las podrías comparar con mujeres de la actualidad? Mujeres que ahora
estén ocupando puestos de responsabilidad. ¿Podrías hacer una comparación de mujeres? Sí, pero no solo de que estén con puestos de responsabilidad, sino también de no, por supuesto, otras por clases, supuesto. porque en la novela responsabilidad se tiene en muchos ámbitos. En la novela son muchas mujeres de diferentes estratos sociales, con diferentes pasados, diferentes personalidades, entonces se podría comparar con un personaje de hoy en día. Tú hablas también mucho, además de ese empoderamiento de la mujer, y hay una mujer que a mí me ha gustado, creo que tenemos que destacar, que es Laila, ¿verdad? Laila, ¿cómo es esa mujer? Pues Laia es una judía que, claro, vive en un mundo de hombres y ella ansía lo que es la libertad. Ella quiere poder tomar sus propias decisiones, viajar, ver mundo, y entonces digamos que ella... porque cada una de las mujeres está adscrita a un pecado capital. Ah, qué bueno eso. Entonces ella sería pues ese afán de querer, esas ganas de querer salir del mundo, o sea, de su casa a ver el mundo. No quiero que nosotros hagamos spoilers del libro, pero cuando el lector está inmerso en la lectura, ¿hay algunos momentos que teme por esas mujeres? Sí, de hecho ocurren cosas que no voy a contar, pero sí que, porque claro, todas sufren las consecuencias de un largo asedio, las consecuencias para su familia, para sus hijos, y quieras que no, pues todo eso lo sufres, si te metes en la novela, lo sufres tú con ellas. Y estamos hablando, decías, 1149, siglo XII, y fíjate la cantidad de siglos que nos separan, y sin embargo la historia está muy cercana en el tiempo. Verónica. Sí. Situaciones que estamos viviendo, además de conflictos internacionales importantes. Sí, de hecho, aparte de eso, bueno, ahí en Tortosa las mujeres consiguieron unos derechos que se quedaron recogidos en el siglo XIII en un libro, el Llibre dels Costums, el libro de las costumbres. Y ese libro se ha utilizado hasta hace poquito para... ¿Algún derecho que puedas destacar? Bueno, en aquella época lo que se les concedió a estas mujeres de la Orden del Hacha fue, por ejemplo, que pudieran heredar, que en aquel momento no podían heredar, si moría el marido pasaba a los hijos, o poder sentarse a la derecha en los actos públicos, o poder ir delante en las procesiones con los curas, que eso no podían hacerlo. Tenía que sentarse en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Y ellas tenían que ir a un paso, que ahora detrás. Todavía por protocolo, las casas reales todavía incluso mantienen, sí. O sea, que ahí no va a entrar mucho. Por eso digo que ellas consiguieron unos derechos que aún hoy en día siguen vigentes. Exactamente, y siguen vigentes, pero es verdad que todavía encontramos en algunas casas reales que la mujer tiene que ir un paso o dos atrás, pero cosas que ahora nos parecen normales. Y al final, Verónica, tenemos que dar tanto las gracias a esas mujeres. De aquí nuestro homenaje que queremos hacer también desde Estando Contigo hasta ese 8 de marzo, porque esas luchadoras pues fueron las que enarbolaron la bandera de los derechos que tenemos hoy en día. Exacto. Algo tan sencillo como heredar, tú imagínate, grandes herencias que se perdían, sí. Porque solamente las tenían ellos, sí. Siendo ya las que trabajaban, siendo ya las que llevaban la carga, sí. Y siendo ya las que consiguieron esa liberación de Tortosa. Sí. Pues Verónica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te voy a pedir que me digas un número del 1 al 21. Pues el 14. El número 14. Pues Eduardo de Toledo se lleva esta obra de Verónica Martínez Amat. Es su 7º libro, un libro muy documentado en el que vamos a conocer a una mujer libre e independiente. El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Gracias, de verdad, Verónica, por estar con nosotros en el programa. Bienvenidos todas las tortosinas y tortosinos que han venido a bien acompañarme esta tarde en la presentación de mi quinta novela, El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Para mí es un verdadero honor, de verdad, de corazón, poder compartir con todos vosotros la ilusión que he depositado en esta novela durante los más de 2 años de trabajo y esfuerzo para terminarla. Y poder mostrarla hoy, aquí, en lo que fue el Castillo de la Fuga, en este emblemático lugar que forma parte de la historia de Tortosa, así como forma parte de la historia de la novela. De la parte histórica de la novela y de los entresijos que me han ayudado de presentación, he hablado con gran acierto Vicente Ruiz, al que debo agradecer su amabilidad para recibirme y contestar a mis preguntas en los primeros compases del proceso de documentación que realicé para completar el libro.
Un trabajo que me llevó a viajar, como ha dicho Vicente, varias veces a Tortosa para conocer in situ lo que era la ciudad e imaginar cómo sería la urbe medieval. Aquí tengo que hacer un alto para agradecer a Mercè Espinar su entusiasmo al recibirme y mostrarme la ermita del Pol de Alba, que es una parte importante de mi novela. Y quiero hacer hincapié en el gran trabajo que hace la Asociación de Amigos del Pol de Alba con su esfuerzo e ilusión para seguir manteniendo la conservación de ese lugar. Bueno, pues tras estas primeras tomas de contacto, comencé a leer bibliografía sobre la historia de Tortosa, antes, durante y después de los hechos que ocurren en la novela. Era importante conocer las motivaciones del conde Ramón Berenguer IV y su política territorial, saber las características de los territorios que conformaban la zona de los alrededores de Tortosa, conocer la importancia del río Ebro como lugar estratégico del comercio hacia el Mediterráneo en aquella época, entender cómo era la vida en esos años, en esos siglos, a qué se dedicaban los tortosinos del medievo, cómo vivían, cómo vestían, recabar información sobre la afluencia de inmigración extranjera tras la conquista cristiana, el papel de los templarios durante y después de la conquista, las leyendas locales, etc. Para ello he consultado muchos documentos bibliográficos que en su mayoría he referenciado al final del libro por si alguien tiene curiosidad. Y bueno, aquí hago otro alto porque para mí es un gran honor que nos acompañe Ramón Mirabal, ya que sus libros sobre la historia de Tortosa me han acompañado durante todo el proceso de creación de la novela. Gracias por estar aquí hoy. Bueno, y dicho esto, quiero haceros una breve exposición de lo que fueron mis motivaciones para decidirme a escribir esta novela. En el momento que conocí la hazaña de las mujeres tortosinas durante una de mis muchas búsquedas por internet, recabando información sobre aquellos rincones olvidados y poco conocidos de la historia, a los que tan aficionada soy, ya no pude resistirme. En cuanto conocí el hecho de la Orden del Hacha, ya no pude resistirme a contar esta historia que me cautivó desde el principio, sobre una orden de armas integrada solo por mujeres en plena Edad Media. Si a ello le añadimos mi resistencia a reconocer y aceptar que la historia está escrita por hombres, en los que se destacan y magnifican hechos de hombres, situando en la mayoría de las ocasiones a las mujeres en un segundo plano, cuando no en la marginalidad de los relatos, la motivación de ponerme a escribir esta novela, en donde se destaca la firmeza, la valentía y el compromiso de aquellas irreductibles mujeres, contribuía a reforzar la convicción de que muchas mujeres han quedado olvidadas en su más que reconocible trascendencia en la historia de la humanidad. Y el conjunto de todo ello me supuso un reto añadido en mi deseo de plasmar por escrito el devenir de la historia, de los hechos que constituyen el soporte de esta novela. En la que es la trama de ficción del libro, decidí tomar como protagonistas a ocho mujeres. Cada una de ellas en una condición social de diferentes edades, cada una de ellas con una personalidad marcada, cada una de ellas con pasados y vidas diferentes, y los perfiles van desde damas cristianas hasta plebeyas, judías, gitanas romanís, inmigrantes de países extranjeros, etc. Y cada una de ellas juega un papel importante en el devenir de la novela y en la consecución de los hechos que llevó a las tortosinas a que se reconociera su valor, concediéndoles el privilegio honorífico de pertenecer a la Orden de Armas otorgada por Ramón Berenguer IV. Pero lo que no quise fue hacer de ellas unas heroínas perfectas, pues nadie en esta vida, ni yo, ni nadie es perfecto. Por lo que mi intención fue crear personas reales, mujeres reales, con sus defectos y virtudes, con sus recelos, envidias y pecados, pero también con su integridad, su solidaridad, su valentía, capaces de sacrificar sus propias vidas en aras de un bien mayor. Con estas 8 mujeres quise contar la historia de la Orden del Hacha, y con ellas he pasado 2 años de mi vida, sintiendo con ellas, llorando con ellas, riendo, emocionándome, luchando con ellas. Toda una experiencia que espero que trascienda el papel y alcance a emocionar
a todo aquel lector que se sumerja en la novela. Y bueno, quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que esté aquí. Al Ayuntamiento de Tortosa, por permitir que esta presentación se incluyera en el programa de las fiestas de la cinta, a su alcaldesa Meritxell Puigdent, a su concejal de Cultura Enric Roig y a Dolors Gels, concejala de Patrimonio Histórico, por su presencia en este acto. A Vicente Ruiz, presentador de esta tarde, director de la Oficina de Turismo de Tortosa, por su presentación y por su ayuda durante el proceso de investigación de esta novela. A Jesús Hernández, director del Parador Nacional de Tortosa, por su entusiasmo inmediato a que la novela se presentara aquí hoy, en este emblemático lugar, que es la sala favorita del Castillo del Azul. Gracias al músico y a la persona que ha leído el texto. Me vais a perdonar, no recuerdo ahora mismo. Pablo y Merche. Muchas gracias. Y bueno, quiero darle las gracias sobre todo a José Miguel Martínez, coordinador de la Asociación Cultural Tortosa Templaria, organizador de este acto, a quien tanto debo por su ayuda desinteresada para que pudiera estar aquí hoy presentando la novela. Muchas gracias. Debo decir que este tipo de asociaciones, que tanto hacen por la historia de la cultura de un pueblo, deben ser reconocidas y puestas en valor tanto por la ciudadanía como por aquellos que nos gobiernan. Como dijo alguien una vez, un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma. Y yo añado, el alma de un pueblo nunca se debe perder, pues es lo que nos hace únicos y nos diferencia y identifica del resto. Termino convencida, si me lo permitís, de que hoy me siento una tortosina más y tener la completa seguridad de que a partir de este día ejerceré de embajadora de Tortosa allá por donde vaya. Reitero mi gratitud a todos los que he nombrado y a todos los presentes por acompañarme esta tarde y por vuestra acogida. Señora del remedio, mi madre eres. Al mirar de tus ojos mi fe alienta, cómo el corazón se me contenta pensando en la verdad de tus quereres. Señora de los claros rosqueros, mi amor por ti yo no lo pongo en venta. Si hay otros que te ofrecen esa afrenta, ten piedad de tan tristes mercaderes. Por torpes derroteros anda el mundo, pues desata el cobijo de tu mano. ¿Cómo es posible un extravío tanto y el deseo de irte tan profundo? Apiádate del mundo irreverente, tú, madre, tan humilde, tan paciente. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy, con Verónica Martínez Amat. Os esperamos en esta tu emisora de referencia, la próxima semana y a la misma hora, con otro autor o autora que nos hablará de sus trabajos. Hasta la semana que viene. ¿Un dispositivo permite controlar los sueños? Una innovación tecnológica induce sueños lúcidos a demanda y permite elegir lo que queremos soñar, explorar los límites de nuestra mente y de nuestra creatividad, e incluso superar algún trauma o miedo. Todo se regula con una aplicación móvil conectada a una banda biomimética que rodea al cerebro. Los sueños lúcidos son aquellos en los que somos conscientes de que estamos soñando y podemos intervenir en el desarrollo de nuestro sueño, modificando el escenario, los personajes o la trama. Se trata de una experiencia que algunas personas tienen de forma natural, pero que otras desean experimentar por sus posibles beneficios, como mejorar la memoria, la autoestima, la resolución de problemas o el bienestar emocional. El dispositivo Halo, desarrollado por la empresa Prefetic, se basa en la estimulación eléctrica transcraneal, TES, una técnica no invasiva que consiste en aplicar una corriente eléctrica de baja intensidad, a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo, para inducir sueños lúcidos. El Halo de Prefetic representa un paso adelante en la investigación de los sueños lúcidos. Una de las tecnologías centrales detrás de Prefetic es el ultrasonido enfocado transcraneal, STUS. El objetivo es estimular la corteza prefrontal dorsolateral, una región del cerebro relacionada con la autoconsciencia, el razonamiento y la planificación, que se cree que juega un papel clave en la generación de sueños. Esta técnica no invasiva utiliza pulsos de ultrasonido de baja intensidad para interactuar con la actividad neuronal en el cerebro. Aunque su potencial es prometedor,
su capacidad para inducir o estabilizar sueños lúcidos aún se está investigando. Para respaldar este objetivo, Prefetic se ha asociado con el Instituto Dandes en los Países Bajos, un centro de investigación de neurociencia y cognición. Esta colaboración tiene como objetivo generar un conjunto de datos de electroencefalograma, EEG, y resonancia magnética funcional, fMRI, de soñadores lúcidos. Esto permitirá una comprensión más a fondo de la naturaleza de estos sueños y cómo se pueden inducir y estabilizar. El dispositivo se presenta como una banda biomimética que se coloca alrededor de la cabeza antes de dormir y que se conecta a una aplicación móvil. A través de la app, el usuario puede configurar el tipo de sueño que desea tener, ya que en un sueño lúcido el soñador puede controlar el escenario onírico, la narrativa de los sueños, hablar con los personajes del sueño y mucho más. La app ofrece asimismo consejos y ejercicios para mejorar las habilidades de sueño lúcido. El dispositivo detecta la fase de sueño REM, cuando se producen la mayoría de los sueños, y en ese momento envía, vía Bluetooth o Wi-Fi, una señal eléctrica al cerebro para inducir la lucidez. El proyecto, liderado por Eric Bolberg y Wesley Louis Berrit, cuenta con la colaboración del Dandes Institute, un centro de investigación especializado en neurociencia y cognición. Juntos, buscan crear el conjunto de datos más grande jamás visto sobre sueños lúcidos, utilizando tecnología avanzada para medir la actividad cerebral de los usuarios. La clave para que funcione está en la ecografía transcraneal, una tecnología de neuroestimulación que ha demostrado ser una forma segura y fiable de inducir y estabilizar estados cerebrales, según explican los desarrolladores de esta tecnología. El ultrasonido transcraneal puede dirigir energía mecánica enfocada, ondas sonoras, a través del cráneo con una resolución milimétrica para alcanzar estructuras cerebrales profundas que son inaccesibles a las tecnologías de electroestimulación convencionales como la estimulación transcraneal por corriente directa, TDCS, añaden. La misión de Prefetic es poner a disposición de los usuarios de Halo la capacidad de explorar la propia consciencia y crear una herramienta que acercará a comprender este gran misterio. La consciencia es un problema tan difícil de comprender que incluso se discute su definición, explican estos desarrolladores. En términos generales, el problema de la consciencia se puede dividir en dos categorías distintas, una fácil y otra difícil. El problema fácil de la consciencia es el estudio de los procesos neuronales que acompañan al comportamiento. El problema difícil es averiguar por qué y cómo esos procesos neuronales van acompañados de la experiencia. Los sueños lúcidos se podrían inducir mediante estimulación cerebral. Históricamente, estos dos problemas han sido abordados por separado debido a su enorme complejidad, según los desarrolladores de esta tecnología, para quienes cualquier solución que conduzca a una comprensión plena de la consciencia debe ser capaz de responder a ambas preguntas al mismo tiempo, y proponen una solución, estabilizar los estados de sueños lúcidos, que es donde, según ellos, se cierra la brecha entre estos dos espacios problemáticos de la consciencia. El dispositivo Halo tiene previsto su lanzamiento para el año 2025, y promete revolucionar el campo de los sueños lúcidos, ofreciendo una nueva forma de interactuar con nuestra mente y nuestra realidad. Sin embargo, también plantea algunos desafíos éticos y sociales, como el riesgo de adicción, la privacidad de los sueños o el impacto en la calidad del sueño o en la salud mental. Por eso, sería conveniente un debate público sobre el uso de esta tecnología, que recuerda mucho a la exploración de los sueños lúcidos del antropólogo Carlos Castañeda, y sus posibles consecuencias, antes de su lanzamiento al mercado. Pero nada indica que vaya a ser así. Un dispositivo permite controlar los sueños. Revistanube.com. Etiquetas, tendencias, tecnología, dispositivos, actualidad. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.